Bueno, después de bastante tiempo en que en mi canal hice una reseña de un libro, el primero fue, estrené esta lista de reproducción de reseñas de libros en mi canal con Generación Idiota de Agustín Laje, en este día de hoy, 6 de diciembre, qué menos que hacer una reseña crítica de un libro, un texto, un compendio de artículos que supone el texto, en teoría, más importante de España actualmente. No me refiero a ninguna obra literaria, que podría serlo, sino que me refiero a esto. La Constitución Española de 1978, actualmente vigente. Decir que esta es la versión actualizada del año 2016, me lo compré en aquel momento, y que editó la editorial Tecnos, aunque prácticamente todas las constituciones tienen la misma redacción y la podéis encontrar también en internet en PDF o en versión HTML. ¿De qué va a ir esta reseña crítica? Pues voy a leer artículos de la Constitución Española y a criticarlos. De esto se trata. Y lo voy a hacer desde la filosofía del materialismo político, que es el marco teórico que seguimos en mi canal de YouTube, que seguimos en las vanguardias socialistas iberófonas y que impartimos desde el Instituto Beatriz Galindo La Latina. Así que vamos allá, vamos a leer la Constitución Española y vamos a criticarla. Hay que decir que el preámbulo de la Constitución no tiene fuerza de obligar, es básicamente el pórtico por el que se entra a analizar lo que es la Constitución Española, y en él establece que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Eso no dice absolutamente nada. Ya los romanos decían que la justicia es dar a cada uno lo suyo, es decir, al esclavo lo que es del esclavo, al amo lo que es del amo, etc. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y bla bla bla. Bueno, no voy a enrollarme más porque todo esto está mucho más desarrollado en otros artículos de la misma. Vamos a empezar con el título preliminar. Porque ya en el título preliminar empiezan los problemas, empiezan las incoherencias y empiezan las contradicciones que evidencian la chapuza, ya lo digo de antemano, la chapuza de Constitución que tenemos. Si te has leído la Constitución o solo la has estudiado como funcionario pero no has reflexionado críticamente sobre ella, quédate a ver este vídeo. Si no la has leído, también. El artículo primero dice que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bien, ya está configurada desde el artículo 1 la ideología del régimen de 78. España se constituye como si no hubiese estado constituida antes del 78, porque España como nación se empieza a proyectar con Alfonso VI, Imperator Totus Hispaniae, incluso como imperio, como proyecto civilizatorio, y es con Alfonso X el Sabio y con la conquista de Sevilla como España se constituye a través de la Corona de Castilla, pues como una potencia naval y por tanto como un estado con un proyecto. Con el compromiso de Caspe, la Corona de Aragón cierra su acercamiento a los Trastámara, la dinastía de los Trastámara, que es la que domina desde 1469 en España hasta la muerte de Fernando de Aragón, pues eso acerca a la Corona de Aragón con la Corona de Castilla y después de la toma de Granada y manteniendo Aragón su imperio mediterráneo,
Luego, con la conquista de América, España empieza a universalizar su proyecto nacional civilizatorio. Por tanto, España no se constituye como un Estado social y democrático de derecho porque está constituido antes. Lo que ocurre acá es que aquí lo que se afirma es que al constituirse España, o mejor dicho, al transformarse España en un Estado social y democrático de derecho, se está transformando en un Estado, quitamos la conjunción copulativa Y, en un Estado social democrático, es decir, socialdemócrata. Ya en el artículo 1 se está diciendo que la ideología dominante del Estado español es la socialdemocracia. Y eso explica muchas cosas. Primero, que la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, los partidos políticos que compiten en el ámbito electoral en España, tanto extraparlamentarios como parlamentarios, sobre todo estos, porque ya tienen dinero público, en el momento que tienen representación, ya adquieren dinero, ya reciben dinero público, tienen que plegarse a esta ideología socialdemócrata reinante, que era reinante en Europa Occidental en la época en que esta constitución se promulga, es decir, la década de 1970, incluso después de la crisis del petróleo de 1973, era así. Y en segundo lugar, y mucho más importante, esto explica por qué el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, es el partido hegemónico, la columna vertebral del régimen del 78. El régimen del 78 está hecho a la medida del PSOE. El régimen del 78 está hecho a la medida del partido del sometimiento a la oligarquía extranjera. La Constitución de 1978, incluso y desde su artículo 1, como acabo de leer, está hecho a la medida del partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, del cual su hermano tonto es el Partido Popular. El Partido Popular. La punto 3 dice que... Bueno, perdón, el artículo 1.2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Algo que, si nos vamos, por ejemplo, habrá muchos saltos, al artículo 139.1, aquí viene una conexión curiosa y al mismo tiempo determinante, pues se dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Pues bien, esto no es cierto. Es completamente falso lo que dice el artículo 139.1 de la Constitución, que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque, como se verá luego cuando hablemos del título octavo de la Constitución, los estatutos de autonomía, que son constitucionales, obligan a que mucha gente que quiera ejercer la función pública, es decir, ser funcionarios, sacarse una oposición y vivir del Estado para el Estado y construir el Estado, tienen en algunas regiones llamadas comunidades autónomas como Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, que tener una titulación referida a un idioma regional, sea gallego, vascuence, catalán, valenciano o balear, que son derivaciones de lo mismo, estos últimos tres, para ejercer la función pública. Es decir, que pesa muchísimo eso. Y por tanto, si una persona no aprende esos idiomas regionales, no puede opositar con las mismas garantías que otros. Y sin embargo, la gente que sea de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares puede opositar sin ningún tipo de problema en otras comunidades autónomas españolas donde no hay idiomas regionales, porque no se les exige nada. Por tanto, el artículo 139.1 de la Constitución española es falso, es mentira. En el artículo 1.3 dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Luego veremos en otro título de la Constitución cómo se organiza esto de la monarquía parlamentaria. Atención a la basura de artículo 2 de la Constitución, que como se dice en el... fue Javier Torrox, por cierto, gracias por el libro, que lo dice en el documental de Terra Ignota, El Gran Engaño. Este artículo 2 fue metido por uno de los ponentes constitucionales, Miguel Roca i Junyent, catalanista de Convergencia, lo que luego fue Convergencia y Unión, creo que en esa época estaba en Convergencia Democrática de Cataluña. Si no, si está en Unión Democrática de Cataluña, me lo decís abajo en los comentarios, porque ahora mismo no lo recuerdo, lo estoy tirando de memoria. Pero es que esto es lo que también defendía el PSOE en 1973
en el Congreso de Suresnes, congreso auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, socialdemócrata, y por la CIA. Porque el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera es un invento de la CIA y de la socialdemocracia alemana. Y en el Congreso de Suresnes, que es cuando el PSOE actual se funda, el anterior histórico no existe, ha habido un robo de siglas. En el Congreso de Suresnes de 1974, como dice, el PSOE aprueba un Estado federal con derecho de autodeterminación. Este último no está incluido explícitamente en la Constitución de 78, pero sí aparece de manera soterrada, como luego veremos. Y al mismo tiempo, el PSOE en el Congreso de Suresnes del 73 afirma que España es un Estado plurinacional y habla de nacionalidades. También lo hace el Partido Comunista de España, por cierto, prácticamente desde Bullejos y José Díaz, por influencia y orden de la Comintern, de la Tercera Internacional de los años 20 y 30 y 40. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda soviética, marxista-leninista o comunista en el sentido de quinta generación que dice Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, eran izquierdas plurinacionalistas y federalistas, y en algunos puntos diría que antiespañolas. Pues todo esto se plasma en el artículo 2. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la Constitución dice lo siguiente. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y hay muchos constitucionalistas y supuestos patriotas se paran y no leen más, pero luego dice lo siguiente. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, cuidado, una autodeterminación soterrada, de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Ahora voy a leer el artículo entero. La Constitución se fundamenta, artículo 2 de la Constitución, en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Bueno, la Constitución no garantiza una mierda, porque al final es el Estado, en su sentido policial y militar, el que puede garantizar la unidad de España, pero evidentemente la Constitución, como escrito, no garantiza nada. En todo caso, articula, pero articula la desarticulación. Articula el federalismo / confederalismo y articula la centrifugación y disolución de España, ¿en qué? En la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nación y nacionalidad son lo mismo, por mucho que diga Lenin, por mucho que diga Stalin, por mucho que diga Dolores Ibárruri y la Pasionaria, o por mucho que digan los que fundaron el PSOE en Suresnes, el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera. Nación y nacionalidad es lo mismo. La nacionalidad española hace referencia a la nación española. No existe la nacionalidad catalana, vasca, gallega, porque no existe una nación catalana, vasca y gallega. Una nación, como yo explico en mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, es básicamente la nación, hoy diría, política. El Estado-nación. Y es el Estado el que genera la nación, y no al revés. No es la nación étnica, que es un término prepolítico, y España no es una nación étnica, ni tampoco lo son Cataluña, País Vasco y Galicia, menos aún, de la misma manera en que no lo es, en absoluto, Navarra, Baleares y Valencia, pues nación y nacionalidad, como son lo mismo, aquí simplemente lo que hay es un juego de palabras utilizado ¿para qué? Para disolver España desde la misma Constitución. Insisto, la Constitución española en su artículo 2 es responsable de la balcanización de España. Y esto tiene una conexión, además, con otro artículo, el artículo 138 del título octavo, que es el de la organización territorial del Estado. Que dice así, está dividido en dos puntos. El 138.1 dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico y adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y el punto 2 dice, 138.2, las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Esto es mentira. Esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque existen los cupos vasco y navarro por los cuales la inmensa mayoría de las tributaciones de los impuestos se lo quedan vascos y navarros. Es decir, son regiones privilegiadas por el Estado con respecto a otras.
Y hay liberales que quieren convertir a todas las comunidades autónomas en País Vasco y Cataluña. Es decir, fomentar el egoísmo es lo que quiere el liberalismo. Este artículo 138.2 además tiene una conexión con el 135.3, que afirma que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Esto puede ser un golpe al separatismo, pero al mismo tiempo es una espada de Damocles. ¿Por qué? Sigo leyendo el artículo. El 135.3. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que España no es un país soberano. En el año 2016, gobernando Zapatero, si no me equivoco... Bueno, gobernaba Rajoy, pero da igual. En la época de Zapatero, se modificó el artículo 135 para incluir esto, el 135.3. El volumen de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, que los dineros de los españoles los controla Bruselas. Los dineros del Estado los controla Bruselas. Los controla el Parlamento Europeo y los controla la Comisión Europea, que no es elegida por nadie. Nadie ha votado a Ursula von der Leyen, que es la que maneja los presupuestos generales del Estado de España. Y la votación de los presupuestos generales del Estado y al mismo tiempo de las comunidades autónomas dependen del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y por tanto de Bruselas. Somos una cuádruple colonia. Militar de Estados Unidos y también ideológica. Ahí se ve a gente, compatriotas nuestros, haciendo el ridículo celebrando Halloween, por ejemplo. Y también lo somos, por supuesto, de Bruselas, Estrasburgo y Berlín. Y también de la City de Londres y cada vez más de Rabat, de Marruecos. Por tanto, el artículo 135 implica que no somos un país soberano y si eso lo juntamos con el artículo 2 de la Constitución, pues imaginad lo que supone tener un Estado que no tiene soberanía alguna y que al mismo tiempo diluye su soberanía en ese imperialismo depredador europeo a través de una organización sui generis de nación y nacionalidades y regiones a nivel cada vez más descentralizado. Y esto la gente lo consiente. E incluso hay partidos políticos que piensan que oponerse a esto es ser totalitario, antidemócrata, poco patriota o de extrema derecha. La cocina ideológica que ha hecho el PSOE, columna vertebral del régimen, y su hermano tonto, el PP, desde hace décadas, es ignominioso. Pues bien, sigamos con el comienzo de la Constitución. Hay algunos artículos que son tremendos. Artículo 3º, punto 1. El castellano es la lengua española oficial. Cuidado, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Cuidado, se está diciendo que el castellano es una lengua española más. Porque luego en el artículo punto 2 se dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y el 3, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Eso tiene su implicación con las comunidades autónomas y el artículo 2, nación y nacionalidades. El artículo 1 es tremendo. El castellano es la lengua española oficial, es decir, es una lengua española más, pero que se diferencia del resto por ser oficial. Pero es que no es castellano. El castellano es un dialecto medieval que luego derivó por influencias de otras lenguas, como es el griego, como es el árabe, como son incluso el catalán y el euskera, y como son también de manera muy importante las lenguas indígenas americanas, es el idioma español. Y el idioma español no es una lengua más de España, es un idioma universal. Es un idioma universal que además, junto al portugués, forman la iberofonía. En la Constitución española se debería hablar de iberofonía. La cuestión es que la Constitución española no llama al español español, lo llama castellano.
y lo llama lengua española oficial. Y esto lo admitieron, con sus implicaciones políticas, los padres de la Constitución. Y lo hemos tragado con patatas y sin masticar. Esta Constitución es absolutamente perversa. Nosotros tenemos que llamar a nuestro idioma español. ¿Hay otras lenguas en España? Nada hay problema que las haya. Pero el idioma que hablamos los españoles no es el castellano, es el español. Al llamarlo castellano se quiere diferenciar del resto de lenguas como si fuese algo ajeno a otras regiones de España. El lenguaje de la Constitución española es desde su inicio absolutamente perverso. Perverso. Y se ha hecho, evidentemente, a mala fe. ¿Habíais reflexionado alguna vez sobre ello? Dejádmelo en la caja de comentarios. Artículo 6. Los partidos políticos, me voy a saltar artículos, también os lo aviso. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. No especifican qué modelo de democracia han de seguir los partidos políticos. Pero la cuestión es que se tienen que mover dentro del respeto a una Constitución centrifugante, federalista, plurinacionalista y sometida a la Unión Europea. E ideológicamente socialdemócrata. Y la socialdemocracia no es más que una versión más tolerable del liberalismo. Ningún partido político que tenga representación parlamentaria, y también muchos extraparlamentarios, puede desembarazarse de esto. Ninguno. Todo partido político que quiera jugar las cartas en la Constitución tiene que plegarse a esto y ver si tiene fuerza para superarlo. Pero ya veremos lo difícil que supone. Y los partidos políticos tienen mucho poder en España. Artículo 9. Punto 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y punto 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Me he saltado un artículo importante que creo que hay que mencionar. Artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Bueno, pues esto, lo siento, pero no se cumple del todo. Luego en el punto 2, 8.2, se dice: una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Es decir, que esto se puede modificar y adaptar según el caso. El ejército, la armada, o sea, en las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire pueden defender la integridad territorial de España a nivel formal, pero realmente no garantizan la soberanía e independencia de España. Esto entra totalmente en contradicción, el artículo 8.1, con el artículo 135. Artículo punto 4 no, el artículo 135.3, lo he leído antes, que supone la entrega de soberanía española a la Unión Europea. Por desgracia, además, hay que decir, España, por desgracia, tiene unas fuerzas armadas sometidas a la OTAN y a los mandatos también incluso de la Unión Europea. Es decir, no obedecen al pueblo español, no obedecen al Estado. Nuestras fuerzas armadas obedecen a poderes extranjeros, obedecen a oligarquías y clases dominantes extranjeras imperialistas depredadoras, anglosajonas, anglogermánicas, etc. Espero que mucha gente que está en el ejército sea consciente de esto, pero están atados de pies y manos y realmente no tienen poder ninguno para defender la soberanía nacional. Si acaso para defender de alguna manera una centrífuga unidad formal territorial que está sometida a vaivenes geopolíticos. Pero nuestro ejército no es un ejército soberano español. Nuestro ejército es un ejército que, por desgracia, trabaja para terceras potencias. Ejemplo más claro, Julio Rodríguez trabajando para Podemos y doblegando a Podemos a la OTAN. No es el único ejemplo. No es el único ejemplo. Fijaros que todo esto ya supone el preámbulo de la Constitución. Ya en el preámbulo encontramos un montón de problemas conectados con muchos otros de otros artículos. Bien, sobre la cuestión migratoria se puede decir incluso que la Constitución ampara cierta llegada de inmigrantes a nuestro país a regularizar. Artículo 13.1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantice el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Tratados internacionales,
la mayoría de ellos auspiciados por la Unión Europea y la Agenda 2030, y las leyes que aplica el PSOE y que sigue el PP al efecto. Artículo 13.2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Y muchos extranjeros votan en elecciones municipales. Y muchas personas que viven en España, que son de otras naciones de la Unión Europea, también pueden incluso presentarse como concejales o a la alcaldía en pueblos españoles. Si nos vamos al artículo 23, lo que leemos en él es lo siguiente. En el artículo 23 de la Constitución, punto 1, se dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Y 23.2, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Bueno, la propia Constitución ampara que los extranjeros pues vengan, no hay ningún problema, porque no hay un... Realmente en la Constitución del 78 no hay una rígida separación de qué tipo de extranjeros tienen que venir y hasta qué punto tienen que venir. Aunque luego sí se hace una alusión a la comunidad hispánica, iberoamericana, etcétera. En el capítulo segundo, Derechos y Libertades, en el artículo 14 se lee lo siguiente. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. Sin embargo, esto no es cierto porque, como lo veremos luego en el título 2 sobre la monarquía, el rey de España no es igual al resto de españoles ante la ley. Y al mismo tiempo hay muchos expresidentes del gobierno y muchos políticos y también muchos altos funcionarios de alto rango y otros sectores de la población que realmente de manera material que no formal no son iguales ante la ley que el resto de españoles. En el artículo 16 se dice, punto 1, que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y 2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Bueno, esto de facto no ocurre porque ha habido personas que han sido metidas en la cárcel simplemente por editar libros que no sé en qué sentido eso va en contra del orden público protegido por la ley, o distribuir libros. Que cada uno busque ejemplos por ahí. Y el artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Se nombra especialmente la Iglesia Católica porque España es una nación que se generó y se construyó alrededor del catolicismo, pero España no es un estado laico, es un estado aconfesional. Que algunos juristas progresistas, porque el derecho no es una ciencia, quieren hacerlo pasar por laico. No es un estado laico. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es aconfesional. Artículo 18.2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Bueno, ahora quiere el PSOE supuestamente blindar el derecho a la vivienda, pero la cuestión es que desde el año 2008 llevamos un montón de desahucios en España y claro, como el titular muchas veces no es la persona que está pagando su hipoteca ahí, sino que es el banco, pues básicamente lo que ocurre es que la gente se va a la calle. El domicilio no es realmente inviolable. Lo que sí es violable, valga la expresión, son las personas que viven en ellos cuando no pueden pagar o incluso cuando sus casas son ocupadas, porque el fenómeno de la ocupación está bastante extendido. De hecho, ya hay cada vez incluso más gente que está vendiendo su piso, su casa, estando esa casa ocupada. Y aquí el problema que tenemos es que el domicilio sí es violable también en estos casos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos, aunque luego hay subterfugios, como es el caso de Alejandro Cao de Venós, al cual le mando un gran saludo, el cual no puede salir de España por motivos políticos o ideológicos realmente, aunque se trate supuestamente de otra cosa. No, es cuestión política e ideológica. Bueno, toda mi solidaridad con Alejandro Cao de Venós. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos a
a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción literaria y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. Bueno, se hace la vida imposible a mucha gente en las universidades y algunos se tienen que marchar. Cataluña, País Vasco pasa. Y D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Bueno, estas cosas se cumplen de manera, pues, sui generis, paupérrima. Artículo 22.5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Bueno, en España están funcionando asociaciones secretas, las cuales operan desde el extranjero, y las de carácter paramilitar, pues bueno, hay unas cuantas en todo el espectro ideológico que funcionan soterradamente como organizaciones paramilitares, pero que, bueno, pues algunos lo llaman campamentos, campings o lo que sea. Pero este artículo tampoco se cumple. El artículo 35.1 es absolutamente pretencioso e inútil. Dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Bueno, esto es una cosa inútil porque es simplemente liberalismo jurídico formal que no dice nada y que no tiene en cuenta pues que la gente trabaja en lo que puede porque le quedan simplemente dos opciones que son las que quedan de libertad positiva real en los regímenes liberales dentro del modo de producción capitalista. O trabajas y te explotan y te extraen plusvalor o te mueres de hambre. Y por tanto, realmente no somos libres para elegir nuestra profesión ni oficio. Y la promoción a través del trabajo, pues muchas veces pues, no se da o es inviable. Y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, pues eso no depende evidentemente de la Constitución y menos del orden liberal que la sustenta, liberal barra socialdemócrata o socialliberal, como queráis, sino que es algo que depende del desarrollo de las fuerzas productivas y de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, es decir, de la geopolítica y del momento histórico. Este artículo es papel mojado. Artículo 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y punto 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Bueno, esto no sé si lo dirán por la cantidad de investigadores científicos universitarios o de posgrado que se van fuera de España a investigar porque aquí no hay fondos, y no hay fondos porque no hay industria, y como no hay industria tampoco se pueden garantizar salarios dignos, etc. La cuestión es que el Estado no promueve la ciencia. ¿Cuál? ¿Cuál ciencia? La física, la química, la termodinámica, la mecánica cuántica, la mecánica clásica, la biología, la paleoantropología o cualquier otra ciencia estricta, que diría David Álvar González. La cuestión es que no se promueve absolutamente nada en beneficio del interés general porque no tenemos apenas industria. Y con respecto al acceso a la cultura, ¿qué es cultura? Los caricatos y los hiper mega subvencionados canales de televisión privada españoles, o los teatros, o los chiringuitos autonómicos donde la gente hace representaciones teatrales o performances en base a ideas postmodernas, woke, de izquierda indefinida, o separatistas, catalanistas, vasquistas, etc. ¿Eso es cultura? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Y qué entendemos por cultura cuando, por ejemplo, una película dedicada a combatir la leyenda negra no recibe ningún tipo de subvención ni de promoción ni tutelación pública en muchos casos? Esto básicamente es un paripé de artículo como muchos otros que nominalmente se dicen por ahí. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bueno, date una vuelta por algunos pueblos de España y por algunos barrios antiguos de España o de pisos patera y me lo cuentas. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Eso, o se nacionaliza el suelo urbanizable y se permite al mismo tiempo que cada familia, cada inquilino sea propietario de su vivienda, una sociedad política, una comunidad política de propietarios, o no es viable. Termina el artículo 47 diciendo que la comunidad, no sé cuál, participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ¿Cómo? Mediante la redistribución del excedente de la producción y construcción de viviendas. Eso nos puede llevar al socialismo. Pero esta constitución no es socialista. Esta constitución es liberal o social-liberal. Socialdemócrata en el sentido desmarxistizado de la palabra. En fin, basurita.
Por cierto, me lo he pasado, artículo 45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Bueno, no lo dirán por la promoción de construcción de vivienda en lugares fácilmente inundables, como ha ocurrido por desgracia con las inundaciones en Valencia y otros lugares de España, hace un mes ya. O no lo dirán tampoco por la cantidad de incendios forestales provocados para la especulación del suelo en esos territorios. O no lo dirán incluso por la destrucción del mundo rural provocado por una Unión Europea que nos condiciona nuestros presupuestos a partir del artículo 135.3, que no somos un país soberano. ¿Cómo vamos a tener derecho a disfrutar del medio ambiente si los españoles no somos soberanos de nuestra biosfera, de nuestro biotopo, de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de nuestros acueductos, de nuestras represas, de nuestros azudes, de nuestros ríos? No podemos tener ni siquiera un plan hidrológico nacional por las competencias autonómicas. Vamos a ver, todos estos artículos son una auténtica bazofia porque demuestran que son impracticables por la cantidad de contradicciones internas y externas que a nivel de dialéctica de clases de estados y de imperios España tiene para poder desarrollar su estructura política, económica, jurídico-administrativa y etcétera. No leo más del artículo 45 porque básicamente pues, es como leer la carta a los Reyes Magos cuando eres adulto. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Bueno, ¿hasta cuándo acaba la juventud? ¿Hasta cuándo eres joven? No se dice. Y aparte de eso, ¿cuál es cómo sería esa participación libre y eficaz? ¿A través de qué mecanismos? ¿Acaso los jóvenes que se dedican a cierto tipo de deportes tienen apoyo público para poder desarrollar sus actividades deportivas de una manera eficiente para poder competir en el extranjero? Muchos no, la inmensa mayoría no. Vamos, otra caca de la vaca de artículo. Además, ¿qué es ese tipo de desarrollo político, social, económico y cultural? No se especifica, no se define, por tanto es otro flatus vocis, es decir, otro artículo que no dice absolutamente nada y que sirve para rellenar páginas y páginas y páginas y textos y artículos constitucionales que realmente no sirven para nada. Y los que sirven, además sirven para mal, como el artículo 2 de la Constitución Española, o el 1, etcétera, que disuelven España en Europa, o el 135.3. Artículo 51.1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Bueno, esto es muy... no sé cómo decirlo, esto es muy sui generis también, porque ¿quién ha protegido o quién protege, qué poderes públicos protegen a los consumidores y usuarios de viviendas en víctimas de las inundaciones en Valencia? ¿O víctimas del terremoto de Lorca en Murcia? ¿O víctimas del volcán de Canarias? ¿Quién los protege? Nadie. Ahí siguen, todos paupérrimos. Unos llevan un mes y otros llevan muchísimo más, años. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración dando cuenta a las Cortes Generales. Bueno, vamos a ser claros, el Defensor del Pueblo no vale para nada. Es un cargo inútil, es un gasto absolutamente innecesario para un señor o señora o señoro, como diría las feministas, que realmente no ejerce ningún tipo de función importante. Está ahí para, pues bueno, pues porque hay que pagar un salario público porque nos aburrimos. En fin. Vámonos al título segundo de la corona. Este nos interesa. Aparte que, bueno, este análisis que voy a hacer es de una persona que, como yo, soy republicana. Soy republicano. Algunos dirán, sí, señores, soy republicano. Lo que no soy es segundo republicano. No soy nostálgico de la Segunda República ni de la primera, que fueron fracasos absolutos. Artículo 56.1. El rey es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, que no dice cuál es. Que no dice cuál es. Esto es importante. ¿Cuál es la comunidad histórica española? No se dice. Y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Es decir, funciones de nada. Funciones de reinar pero no gobernar. Y al mismo tiempo, pues en todo caso, proteger el régimen que le da de comer. El régimen del 78. Como cuando fue a Paiporta a llevarse la ira y las hostias de la gente mientras protegía a Sánchez que huía. Mucha gente dirá, muy loable el comportamiento del rey, pero en realidad estaba protegiendo el régimen que le da
de comer. Y atención, artículo 56.3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Bien, vámonos al artículo primero 64. ¿Qué dice ese artículo? El artículo 64 dice lo siguiente, 64.1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Es decir, para la gente que no lo sepa, sobre todo de Hispanoamérica, todos los actos del rey son refrendados, es decir, dependen del presidente del gobierno o de los ministros al efecto que se consideren competentes en cada cuestión. El rey no es una persona autónoma. Su personalidad es inviolable y eso significa que está por encima de la ley y que no hay igualdad ante la ley en España. Por tanto, hay una persona, el rey, que no es igual ante la ley que el resto de españoles. Pero al mismo tiempo es un monigote que depende de lo que le diga Pedro Sánchez o lo que le digan los ministros del PSOE o del PP de turno. Sigue el artículo 64.1. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. 64.2. De los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden, es decir, presidente y ministros competentes. Hispanoamericanos que decís que tenéis un rey, el rey es un monigote. El rey es un monigote, es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de poder al nivel que tiene el presidente del gobierno o los ministros. Todo lo que haga el rey, todos los actos del rey, son responsabilidad de Pedro Sánchez, o del que venga después, o antes de Mariano Rajoy, de Zapatero, de Aznar, de Felipe González, de Leopoldo Calvo Sotelo o de Adolfo Suárez, los presidentes que ha habido en la democracia coronada en la que vivimos, o los ministros competentes en cada caso. Por tanto, si queréis atacar al rey, me parece bien, pero atacad al gobierno, porque todo lo que haga el rey depende del gobierno, sea eso bueno o malo, regular o irregular. Y por tanto, quedarse en Paiporta es un acto refrendado ¿por quién? Por el que huyó. Es un acto refrendado por el que huyó, por Pedro Sánchez. El rey se llevó las hostias que había que dar a Pedro Sánchez, en teoría, supuestamente, pero el acto del rey de quedarse entonces era un acto refrendado por el que huyó. El rey no pinta prácticamente nada en España. Es símbolo de la unidad de España, una unidad que se recentrifuga a través del artículo 2 de la Constitución, del título octavo de la Constitución, de las comunidades autónomas, que luego veremos, o del artículo 135.3, por el cual todo el dinero de España depende de la Unión Europea, todos los presupuestos de España dependen de la Unión Europea. Pues me querréis decir a mí qué significa que tengamos un rey. Nada, es una cosa, es un cargo inútil que encima cualquier acto que haga, pues no se le puede juzgar, porque además son actos que dependen de Pedro Sánchez, etc. En fin. Una marioneta. Una marioneta, aunque cuidado que el padre hizo las que lió a nivel de dinero, con Bárbara Rey, etc. Tremendas, ¿no? Artículo 57.1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Bueno, puesto por Franco, evidentemente. El gran error, uno de los grandes errores de Franco fue poner a este señor en la jefatura del Estado futura. Y después de Juan Carlos de Borbón, pues Felipe VI, que es el que tenemos ahora. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Bueno, esto hay gente que lo quiere cambiar para que la primogenitura pueda tener la persona que sea hija del rey, que tenga más edad. En este caso, pues la princesa Leonor sería reina de España en el futuro. Bueno, pues, progresismo monárquico. Qué bonito. El punto 3 del artículo 57 dice: extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Bueno, pues, no sé si llegará el Sixto de Borbón
a gobernar España o algo así, no lo creo, pero o algún Augsburgo o algún Saboya que quede por ahí, pero evidentemente pues estos son cosas que no han ocurrido y que nos dan un poco igual. Artículo 61.1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Es decir, un rey que trabaja y jura trabajar por la disolución de España, su centrifugación a través de las comunidades autónomas, de las nacionalidades y regiones y la nación española, que son cosas incompatibles y contradictorias, y por la disolución de la soberanía española a través del artículo 135.3 de la Constitución. Vamos, el rey, por tanto, jura ser culpable, cómplice y responsable de la destrucción de España. ¿Sigue siendo monárquico después de esto? Pues háztelo mirar. Artículo 62. Atención, hispanoamericanos. Corresponde al rey: A. Sancionar y promulgar las leyes. Es decir, no hacerlas cumplir, sino firmarlas. B. Promulgarlas a través del BOE, es decir, poner la firma, el nombre. B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Realmente quien lo hace es el presidente del gobierno. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, a través del gobierno, del Poder Ejecutivo. Él no convoca nada, cumple órdenes del presidente del gobierno. D. Proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Cuando se han hecho ya elecciones y cuando, si no ha habido mayoría absoluta, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en el Poder Legislativo, pues hacen el cambalache de elegir a una persona determinada como jefe de gobierno. Es decir, él propone en tanto que los otros disponen. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Es decir, depende de Pedro Sánchez. F. Expedir los decretos acordes en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Vamos, a aparecer en ceremonias y poner medallas y dar diplomitas. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Es decir, depende en todo del presidente del gobierno. Hispanoamericanos que decís que tenemos un rey. Tenemos un rey como quien tiene un presidente del gobierno en una república que es parlamentaria y no presidencialista. Con la diferencia de que el presidente del gobierno se elige, pero luego es el primer ministro el que realmente gobierna, como ocurre por ejemplo en Francia. Es prácticamente lo mismo, es un cargo absolutamente simbólico, que cuesta dinero, que es inviolable a efectos legales, pero entre otras cosas porque él no tiene ningún poder. Es Pedro Sánchez el que tiene todo el poder en España, o la inmensa mayoría del poder. Lo que no significa que la corona no tenga su poder, pero es un poder minorizado absolutamente con respecto a otros. Es un poder que lo único que hace es contribuir a la disolución de España en Europa. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Lo mismo de antes. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, realmente quien manda es el presidente del gobierno, no es el rey. El mando supremo de las Fuerzas Armadas, además, es que ni siquiera lo tiene Pedro Sánchez. Es que lo tiene la OTAN. Es que lo tiene Estados Unidos. Y en otros casos también incluso la Unión Europea. Ni el rey ni Pedro Sánchez pueden hacer todo lo que quieran con nuestro ejército, con nuestro poder militar. Son instituciones extranjeras, y en este caso la OTAN, las que mandan al ejército español. Esto es basurilla. Esto también es basurilla, porque no manda nada al rey y a las Fuerzas Armadas, y el mandato que tiene Pedro Sánchez pues es un mandato que depende del imperio realmente existente, de los Estados Unidos de Norteamérica, del mundo anglosajón. Y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Claro, depende del presidente del gobierno. Y esto es a través de la ley 1/1988 del 14 de enero, por cierto. Y J. El alto patronazgo de las Reales Academias. Vale, pues precioso. Artículo 63.1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados por él. Pero bueno, los embajadores los decide el presidente del gobierno, los decide el Poder Ejecutivo, no los decide el rey. 63.2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes, lo mismo de antes. Y 63.3. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Bueno, depende del poder legislativo y sobre todo del ejecutivo. El ejecutivo que tiene que concordar la guerra con el legislativo, como ocurrió en las dos guerras del Golfo anteriores y en otras, aunque realmente
todo esto depende de la OTAN y obedecemos a poderes extranjeros. Todo esto que estoy leyendo es nada. Nada. Es absolutamente la nada. La nada más absoluta a nivel político. La nada más absoluta a nivel filosófico y jurídico, si me apuráis. Pero, al mismo tiempo, pues, en esa nada que está determinada por la geopolítica, por la dialéctica de clases de estados y de imperios, la nación se diluye entre nacionalidades y regiones dentro de la Unión Europea que maneja nuestros dineros a través del artículo 135.3 de la Constitución. Constitucionalistas, reflexionad, leed críticamente este escrito, este papelillo. No lo hacéis, lo leéis como si esto fuese la maldita Biblia, o el Corán, o la Torá, que tampoco. O sea, quiero decir, esto es un texto lleno de contradicciones, que además dice cosas que no se cumplen y que son imposibles de cumplir. Y aquí estamos hablando de política exterior incluso, ¿eh? Artículo 64.1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Bueno, ya lo he dicho. Título tercero. De las Cortes Generales. Capítulo primero. De las Cámaras. Artículo 66. Punto 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Un Senado que quieren convertir en Cámara Territorial, pero que bueno, que sería básicamente ahondar en la disolución de España dentro de la Unión Europea. Recuerdo, artículo 2, artículo 135.3. 66.2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Y 66.3. Las Cortes Generales son inviolables. Por tanto, la decisión de vender la soberanía nacional a nivel económico presupuestario a través del 135.3 de la Constitución, Reforma Express, por cierto, Reforma Express de PP y PSOE, gobernando Zapatero entonces, para que sea la Unión Europea, el Banco Central Europeo, en Frankfurt, en Alemania, y Estrasburgo y Bruselas, y por tanto Berlín, los que decidan qué se hace con los dineros de todos los españoles, esa decisión es inviolable. La cesión de soberanía española es inviolable. Y encima el rey refrenda esto porque no es nadie. No sé si os dais cuenta de lo gravoso que es todo esto. Lo absolutamente terrible y temible a nivel de soberanía nacional que supone todo esto. Esta Constitución española es anti-española, es antinacional. Y no solo en su articulado sobre las nacionalidades, regiones y la nación española. Es que lo es incluso a nivel de articulación de los poderes del Estado con respecto a la geopolítica. Esta Constitución española es una trampa mortal contra España. Es una trampa absolutamente mortal contra España. Aquí se ven los potsis porque la tengo bastante trabajada, bastante estudiada. Artículo 68, atención. Punto 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. 68.2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Y 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Hay que decir que es una ley DONT reformada la que se aplica en España, por la cual las provincias rurales y más despobladas tienen porcentualmente mayor capacidad de representación que las provincias más pobladas y urbanizadas, como Madrid o Barcelona, por ejemplo. Lo que implica que es mucho más fácil conseguir, en teoría, representación parlamentaria en las provincias despobladas y rurales que en las provincias más urbanas y más pobladas. Y digo en teoría, lo que significa que a los partidos políticos que no sean ni PP ni PSOE les cuesta muchísimo más conseguir representación en Madrid y Barcelona que al propio PP y PSOE, por ejemplo, en Cuenca o Teruel o en Soria. Lo que no implica que no haya fuerzas políticas que puedan conseguirlo. Pero lo que está claro es que hay una desproporción absoluta en lo que respecta a la capacidad de ciertos partidos para conseguir poder. No vivimos en una partitocracia en el sentido estricto maximalista de la palabra, sino que vivimos en un régimen político democrático liberal burgués avanzado que
prima a ciertos partidos sobre otros. Primero al PSOE, por encima de los demás, y después al PP, y después los que vengan, y sean capaces de hacer algo. Pero lo que sí es cierto es que a los partidos políticos minoritarios les cuesta horrores conseguir representación parlamentaria en provincias urbanas y muy pobladas, pero les cuesta al PP y al PSOE muy poco conseguir representación en Cuenca, por ejemplo. Y digo esto porque supuestamente Miguel Herrero de Miñón, ponente constitucional del 78 y en aquel momento de la UCD, hizo esta representación proporcional por dos motivos. Primero, para evitar que el Partido Comunista de España se convirtiese en una fuerza parlamentaria potente, porque se consideraba que había que evitar pues que el PC tuviese fuerza. Se midió mal las fuerzas del PC entonces, pero también es verdad que se hizo todo lo posible para que no tuviera más. Y al mismo tiempo para supuestamente dar más poder, más fuerza a las provincias rurales y despobladas. Pero es que realmente en unas provincias rurales y despobladas, donde el mundo rural está siendo destruido porque se ha destruido la industria, esto no sirve de nada. Esto no genera mejoras en absoluto en el mundo rural español, porque las políticas rurales españolas dependen ¿de qué? Del extranjero. Dependen de la Unión Europea, a la cual plegamos a través del 135.3 nuestros presupuestos generales del Estado, y depende, y por cierto, las comunidades autónomas también tienen que plegarse a ese techo de gasto, se llama desde hace tiempo, y al mismo tiempo, pues porque es la ONU, y es la Agenda 2030, y es el imperialismo depredador, que nos gobierna desde el mundo anglosajón, el que destruye el mundo rural español. Anglosajón y anglo-germánico, Alemania. Son esos poderes extranjeros los que destruyen el mundo rural. Por lo tanto, esta cuestión meramente jurídico-formal de que las provincias rurales tengan proporcionalmente más y mejor representación, a partir de este artículo 68, en los cuatro subapartados que he leído, es otro paripé. Otra cosa que es imposible de cumplir porque todo orden constitucional depende de la geopolítica. Y la geopolítica española, con la connivencia de nuestras clases dominantes y sus representantes políticos, ha destruido la industria y con ello está destruyendo cada vez más el mundo rural. O sea, español que estás viviendo en Cuenca, que estás viviendo en Jaén, en Ciudad Real, en Salamanca, en Zamora, en Ávila, en Soria, en Palencia, en Cáceres, en Badajoz, en Lérida, que es el patito feo de Cataluña, en Asturias, en Lugo, en Orense. ¿De qué sirve este articulado constitucional si tu sector rural, tu mundo rural, se está despeñando? Porque el gobierno quiere, porque nuestras clases dominantes quieren y porque se quiere desde fuera. ¿De qué sirve este tipo de articulado para votar? De nada. Y a nivel, bueno, por no decir lo que ocurre en las grandes ciudades. La uberización del trabajo y la uberización de la vivienda, pues llevan a situaciones también penosas. Y además aquí llegamos a otra contradicción de la Constitución. Artículo 69.1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Bueno, y si es la Cámara de Representación Territorial, ¿por qué se insiste en que lo sea? Porque se quiere que lo sea más para que sea una Cámara que represente el modelo federal / confederal que el PSOE quiere y que el PP admite. Bueno, y también Sumar, Podemos, y en el fondo todas las formaciones políticas que tienen representación parlamentaria pasan por el aro. Todas, sin excepción. El Senado, a juicio de Vanguardia Española, debe ser eliminado. El Senado sobra. El Senado es una cámara absolutamente inútil. Porque además, cuando frena una ley del Congreso de los Diputados, esa ley vuelve al Congreso y se puede volver a ganar. Es que es una cosa ridícula el Senado. Un gasto superfluo. Y atención, artículo 70.1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, b. a los altos cargos de la Administración del Estado que determina la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, y esto también explica en gran medida por qué buena parte de los ministros que ha habido en España en gobiernos del PP y PSOE son funcionarios de alto rango, que realmente es la gente que tiene más poder en España, junto con muchos empresarios capitalistas, pero son los funcionarios de alto rango los que más poder tienen en España, y muchos otros, etcétera, 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 que tampoco voy a extenderme aquí. Artículo 71.1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, si un diputado en el Congreso dice algo, una barbaridad, pues es inviolable. Es inviolable.
poned vosotros abajo en la caja de comentarios o en el chat ejemplos de barbaridades que se han dicho en el Congreso de los Diputados y que han resultado inviolables por cuestión de la Constitución, artículo 71.1. Y atención, porque llegamos a uno de los puntos también más oscuros y confusos de la Constitución. Capítulo 3 de los Tratados Internacionales, artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Pero no se especifica qué tipo de organización o institución internacional es esta. Se supone que es a las que supuestamente estén adheridas España, ¿no? Pero, claro, aquí lo que se está diciendo, y esto es muy grave, que mediante ley orgánica se podrá, lo repito, autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que desde el extranjero se van a ejercer funciones de soberanía nacional, supuestamente. Y no se especifica cuáles. Quiero insistir en ello. ¿Significa eso que hay organismos supraestatales que van a asumir funciones que supuestamente tenga que asumir la Constitución? Incluida la organización territorial del Estado, incluido la cuestión de las nacionalidades y regiones, incluido lo que luego veremos del título octavo de la Constitución, el propio artículo 135.3 de la Constitución que delimita el ejercicio de la soberanía nacional a través de los dineros que tenemos los españoles y que dependen de la Unión Europea. Es decir, el artículo 93 nos está diciendo que no somos un país soberano. No somos un país soberano. Todas nuestras decisiones, incluso el propio articulado constitucional y su aplicabilidad, depende de tratados internacionales y de organizaciones supraestatales que no se definen, no se dice cuáles pueden ser. Atención a las tomaduras de pelo que se nos pueden meter por aquí, y que se nos meten y que se nos han metido. Y que nos van a meter. Constitucionalista, ¿tú te has leído la Constitución seriamente? ¿Te la has leído de manera crítica? Yo creo que no. Sigamos. Artículo 94. Punto 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. No se dice cuáles. B. Tratados o convenios de carácter militar. La OTAN. La OTAN. Esta Constitución está al servicio de la OTAN y de la Unión Europea. Cuando todavía España ni siquiera había entrado a la Unión Europea. Ni tampoco en la OTAN. Pero ya está al servicio de ambas organizaciones que, de fondo, son parte de lo mismo, de eso que se llama falsamente Occidente. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. Que de organizaciones extrañas a España se puede decidir sobre la unidad de España, incluso con previa autorización de las Cortes Generales, con lo cual si los separatistas consiguen establecerlo en el poder legislativo, cualquier organismo supraestatal podría controlar un proceso de balcanización o de secesión. O de confederación más radical. ¿Somos conscientes del orden jurídico jurídico constitucional que nos organiza? ¿O que nos desorganiza? ¿O que nos malorganiza? ¿Somos realmente conscientes de la absoluta basura que supone este texto? Basura, literalmente. Esto es basura. Sigamos. D. 94.1 D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Esto lo conectamos con el artículo 74.2 que dice lo siguiente. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Bueno, pues vale. Bueno, artículo 94.2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados
de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Atención, artículo 95. 95.1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Lo voy a leer de nuevo. Artículo 95.1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. ¿Y nadie dice nada de esto en el momento histórico actual? Es decir, que hay tratados internacionales que obligarían a revisar nuestra Constitución. ¿En qué sentido? ¿En sentido positivo o negativo para la nación? ¿En qué sentido? ¿En sentido positivo o negativo para la clase obrera española? ¿En sentido positivo o negativo para la clase dominante española? ¿Para los altos funcionarios? ¿Para los partidos separatistas? ¡Qué vaguedad! ¡Qué vaguedad! ¡Qué vaguedad puesta aquí a mala fe! ¡Qué vaguedad puesta aquí a mala fe! Esto es gravísimo. Gravísimo. ¡Qué chapuza! ¡Qué basura de texto constitucional que hicieron los ponentes del 78! A sabiendas. A sabiendas. No había buena fe, Joaquín Leguina. No había buena fe. Había absoluta y completa mala fe. Mala fe porque estaban mandados desde el extranjero. Total, absoluta y completamente. 95.2. El gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional, otro tribunal que sobra absolutamente, que es una imitación del modelo alemán, para que declare si existe o no esa contradicción. Y como el Tribunal Constitucional, sus cargos son elegidos por los partidos políticos, y sobre todo por aquel que tiene más fuerza, que es el PSOE, todo al final es que es un paripé. Esta Constitución no garantiza la unidad de España, ni garantiza nuestra soberanía nacional. La entrega, la difumina, la disuelve y al mismo tiempo convierte al rey en un monigote inviolable que depende del poder ejecutivo y en parte del legislativo y establece pues unos mecanismos de cuestiones sociales que no sirven para nada, que son absolutamente inocuos e irrelevantes para las cuestiones importantes que son las que tienen que ver con el articulado que estoy leyendo ahora mismo. Ambiguos como el 96.1. Fijaros, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Ambigüedad absoluta en la redacción. Nos vamos ahora al título cuarto del Gobierno y de la Administración, artículo 103.1. La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, repito por tercera vez, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento a pleno a la ley y al derecho. El artículo 103.1 de la Constitución establece un modelo descentralizado de Estado, de administración pública. Dicen, no, os queda más cercanía al ciudadano. Bueno, cercanía a mis cojones. O sea, lo que se produce es una absoluta incompetencia, como se ha demostrado en el caso de la Dana, que por cierto, hoy, 6 de diciembre por la mañana, nos hemos manifestado, Vanguardia Española y muchas otras organizaciones y entidades y asociaciones contra el régimen del 78 y de las comunidades autónomas inútil y corrupto, que ejemplifica esto, porque la Dana, la gota fría, las inundaciones también son fruto en sus consecuencias. Quizás era inevitable el fenómeno meteorológico, pero sí se podía haber minimizado sus consecuencias. Lo que quiero decir es que esa descentralización también es culpable, cómplice y responsable de los muertos que ha habido y de las pérdidas a nivel de vivienda, de automóviles y de otras cosas que han ocurrido. Y algunos quieren más descentralización, que lo que quieren es directamente profundizar en el plan constitucional de destrucción de España, de balcanización y disolución de España en la Unión Europea. Por eso hay que salir inmediatamente de la Unión Europea. Y al mismo tiempo que se sale, hay que cambiar de constitución. Necesitamos una constitución republicana, unitaria, presidencialista y unicameral, que es la que defiende Vanguardia Española, por cierto. Y si te quieres afiliar a Vanguardia Española, abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para hacerlo. Artículo 104.1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. O sea, que todo depende del poder ejecutivo. Y se tendrán que plegar a ello.
por libre iniciativa no pueden hacer absolutamente nada, aunque sea bueno. Y si tienen que hacer algo malo que les mande el gobierno, tienen que hacer. Sea reprimir o la completa y absoluta inacción. Atención, nos vamos al título 6 del Poder Judicial, artículo 117.1. Fijaros la metafísica filosófica que nos podemos encontrar aquí. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Oh, vale. Pues eso es como no decir absolutamente nada. Vamos al título 7, Economía y Hacienda. Más ambigüedad. Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. ¿Y cuál es el interés general? El determinado por Pedro Sánchez. Por el rey no, en absoluto, es un monigote. El determinado por el Poder Ejecutivo, por el PSOE, por la OTAN, por la Unión Europea, que a través del 135.3 hace que los dineros de todos los españoles dependan del Banco Central Europeo y de Bruselas, y de Berlín, por tanto. Nuestra riqueza, en sus distintas formas, no está subordinada al interés general, está subordinada a poderes extranjeros. Y eso no se blinda en nuestra Constitución, no se blinda. En el artículo 128.2 se dice: se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Bueno, lo hizo Rajoy con Bankia, etcétera. Todos estos artículos están conectados. Este artículo, 128.1 y .2 está conectado con el artículo 129.2, el 131 y antes el 33 y el 38, que no voy a leer porque no merece la pena. Así que sigamos. Más ambigüedad. Artículo 130.1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, me descojono, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 130.2. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Esto es mentira. Esto no se cumple. Esto no se cumple. Se está destruyendo el mundo rural porque depende de la geopolítica, como he dicho muchas veces y como se ha ejemplificado cuando hice el encuentro sobre el mundo rural o en nuestro vídeo de Alicia Melchor y mío sobre la Agenda 2030. Y atención, artículo 131.2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que les sean suministradas por las comunidades autónomas y al asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales, es decir, la patronal, planificación económica descentralizada capitalista y económicas. A tal fin se constituirá un consejo cuya composición y funciones se desarrollarán por ley, tal y como se dice en el artículo 130, o también antes en el 129 y en los 33, 38 y 128. Son las comunidades autónomas las que delimitarían qué tipo de planificación económica haría el Estado. Descentralizada, federal / confederal. ¿Qué clase de socialismo se puede realizar ahí? Ninguno. Es un régimen absolutamente liberal. Sigamos. Liberal en el sentido de descentralización territorial. Sigamos. Artículo 132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, apenas queda comunal en España, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. Bueno, pues esto tampoco se realiza por lo que ya he dicho antes. Y atención, vamos a otro de los medios de la cuestión de esta Constitución, de este texto chapuza constitucional. Título 8 de la Organización Territorial del Estado, capítulo 1, Principios Generales, artículo 137. Aquí vamos a extendernos un poquito. Artículo 137 decía: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, que son 17, pero que pueden ser menos o más, ya veremos. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Estado descentralizado. Capítulo 3 de las comunidades autónomas, artículo 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía, es decir, el previo al derecho a la autodeterminación, y las comunidades autónomas realmente no son autónomas, dependen unas de otras para desarrollarse, pero compiten entre sí, unas con más
digamos, medios que otras, porque además son protegidas por el Estado, como Navarra y País Vasco, y otras porque han tenido más industria, como Cataluña, o tienen todo el poder burocrático, como Madrid. Pues como decía, artículo 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, nación más nacionalidades y regiones, artículo 2, chapucero a más no poder, basurilla a más no poder, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Con lo cual, esto significa que cualquier comunidad autónoma se puede constituir a partir de su estatuto en nacionalidad o en nación. En su preámbulo, por ejemplo, Estatuto de Andalucía. Blas Infante, un musulmán, padre de la patria andaluza. Y luego nos quejamos del de Cataluña, que también, por supuesto. O el de Baleares, o el de Valencia, o el de Galicia. Es que cualquiera, hasta Madrid podría, si quisiera, convertirse en una nación o en una nacionalidad si le diera por ahí al gobernante de turno. Es horrorosa esta Constitución. Porque diluye la soberanía nacional y confunde los términos para agradar a todo el mundo. Y cuando agradas a todo el mundo, realmente no agradas a nadie. O lo que hacen algunos es aprovecharse de este articulado ambiguo, sea Pablo Iglesias o sea Gabriel Rufián, para destruir España. Porque lo que tienen en común Gabriel Rufián y Pablo Iglesias, que los dos tienen ideas amparadas en este texto constitucional, es, partiendo de este texto, destruir España. Eso es clarísimo. Artículo 147.2. Los estatutos de autonomía deberán contener. Los estatutos de autonomía, para los que no lo sepáis, son las reglamentaciones superiores de cada comunidad autónoma, de cada región, que en España se llaman comunidades autónomas, que supuestamente están subordinadas a la Constitución española. Como decía, 147.2. Los estatutos de autonomía deberán contener a. La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Bueno, Comunidad Foral de Navarra. El cupo vasco-navarro es heredero de los fueros y además los conservaron durante el franquismo, aunque fuera nominalmente. Pero, claro, ¿cuál es esa identidad histórica? ¿De qué depende? Pues de lo que se diga en Madrid y también de lo que digan las mayorías políticas y clasistas de cada región. B. La delimitación de su territorio. ¿Por qué tiene que ser la comunidad autónoma la que delimite el territorio? Debe ser el Estado, no la comunidad autónoma. C. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Por cierto, la Generalidad de Cataluña es un invento del masón del PSOE, Francisco Giner de los Ríos. Ahí lo dejo. Y D. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, y ahí iremos luego, y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Tremendo. Y vamos al meollo. Vamos al gran problema, junto con todos los que he dicho ya, que son muchos, de la Constitución. El artículo 2 no se entiende, el de la nación, nacionalidades y regiones, sin este. Artículo 148. Quito el post-it, porque aquí hay mucho que leer. Punto 1. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. 1. Organización de sus instituciones de autogobierno. Vale. Autogobierno que será cogobierno o heterogobierno. 2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y en general las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local. 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio. 5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y en los mismos términos el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales. Y ahora el Prat lo quiere controlar la Generalidad de Cataluña, no el Estado. Y eso Sánchez se lo va a dar, aunque sea parcialmente. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. Ya desde el PER, el Fondo de Cohesión, etcétera, pues no es la comunidad autónoma, sino que es la Unión Europea la que se encarga de destruir el mundo rural y la ganadería y la agricultura españolas. Por tanto, para esto sirven las comunidades autónomas, para no encargarse realmente de nada importante para los españoles, salvo para aquello que nos destruye y nos difumina. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. Los incendios ahí están a la orden del día.
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. Destrucción de represas, de azudes, derribos de presas, confederaciones hidrográficas, completamente corruptas, corrompidas y hipersubvencionadas, convertidas en chiringuitos políticos. Para eso sirven las comunidades autónomas. Ejemplo, inundaciones en Valencia. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. Vale. 13. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. Lo quieren hacer en Asturias, también. Quieren una comunidad autónoma de León para fomentar el guionés, que es un idioma absolutamente inventado. Es decir, chiringuitos para mantener a gente que ha estudiado filologías de lenguas regionales o de dialectos, para que vivan de algo, para que coman de algo. Ahí. Que podríamos hablar de la corrupción no delictiva que existe entre el Estado autonómico y muchas universidades que dependen de ese modelo autonómico. ¿Para qué? Para colocar en chiringuitos a gente que se gradúa en carreras que solo sirven para esto, para trabajar para el Estado, ni siquiera como funcionarios, sino como personal laboral. 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. 22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, la coordinación y demás facultades en relación con las con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica. La Constitución ya ampara que existan policías locales. Ya la hay en Cataluña, en Navarra, en País Vasco y en Canarias. Aunque esta tiene menos, competencias, pero existe. 2. Transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, atención a esto porque esto es gravísimo. 2. Transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. O sea que estas competencias se tienen por defecto en la Constitución, pero pueden ser las más. ¿Cuántas más? ¿Qué dice el artículo 149 de la Constitución española, hoy vigente desde el año 1978? Lo siguiente. 1. El Estado tiene competencia exclusiva, luego iremos a esto, sobre las siguientes materias. 1. La legislación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, me descojono porque lo he dicho antes, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Otegi ha pedido competencias de inmigración para el País Vasco. 3. Relaciones internacionales. Existen pseudoembajadas catalanas y de otras comunidades autónomas por todas partes y eso es algo que han asumido las comunidades autónomas y no el Estado central, que no es central, está totalmente descentralizado. 4. Defensa y Fuerzas Armadas. 5. Administración de Justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 7. Legislación laboral, sin perjuicio, otra vez, de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario, comercio exterior. 11. Sistema monetario, que no depende de España, depende del Banco Central Europeo, porque el euro se ha hecho desde el Banco Central Europeo y sobre la base del marco alemán. Sobre la base
del marco alemán, lo que explica en gran medida el desaguisado de precios que existe en España desde que el euro se ha aplicado aquí. 11. Decía, sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación de crédito, banco y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. Que tenemos la hora de Alemania, deberíamos tener la misma hora que Portugal y que Londres, que era la que se tenía antes de Franco. Y además que es que España conserva las costumbres heredadas de cenas y de otras cosas de cuando teníamos el horario en el meridiano de Greenwich, que pasa por España también. Pero como hemos adoptado el horario de Alemania desde Franco y se ha mantenido hasta la actualidad por el papanatismo europeísta germanófilo de nuestra clase dominante, sin embargo las costumbres quedan ahí. Deberíamos volver, y Vanguardia Española lo defiende, al horario que teníamos antes. Debemos tener toda España al mismo horario que Canarias y el horario de Portugal. Sigamos. 14. Hacienda General y deuda del Estado. Bueno, esto también está descentralizado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Bueno, ya he explicado que esto ocurre como ocurre. 16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. No existe un régimen de seguridad social en España único, existen 17. Y por eso, una tarjeta de la seguridad social de Madrid no vale en Castilla y León, ni viceversa. Para yo poder ser atendido en Castilla y León, sino de Madrid, me he tenido que sacar la tarjeta de desplazado. Todo mi expediente sanitario de Madrid se comparte en Castilla y León y está en Castilla y León. Pero no me pueden atender, salvo en urgencias en Madrid, con mi tarjeta sanitaria anterior de Madrid, porque no me vale ya. Me vale solo la de desplazado a Castilla y León. No tenemos un sistema sanitario único. Tenemos 17 sistemas sanitarios. Hay gente que piensa que hay que defender la sanidad. Sí, pero esta sanidad no. Esta sanidad pública no. Hay que defender un modelo sanitario único. Que todos los españoles tengan una única tarjeta nacional de la seguridad social, que es lo que defendemos en Vanguardia Española. Sigamos. Y no 17. 18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio, de nuevo, de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. Esto es ambiguo en parte porque ¿cuáles son las de interés general? ¿Qué pasa si Cataluña, la comunidad autónoma catalana, asume la gestión del aeropuerto del Prat? Un aeropuerto internacional de primer orden. Eso puede ocurrir. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. O sea, no de todo. Ya lo hemos dicho antes. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. Estoy leyendo todo esto para que veáis el desaguisado de competencias que hay y cómo se pueden traspasar de unas a otras. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Por eso no hay y ni es posible un plan hidrológico nacional. Y eso, que el Ebro pasa por varias comunidades autónomas. Pero José Antonio Labordeta, la Chunta Aragonesista y otros partidos de izquierda indefinida, que en el fondo son derecha extravagante también, se opusieron al trasvase del Ebro para salvar pues las zonas rurales de Valencia o de Murcia. Con la idea de que no, es que en Murcia y en Valencia gobierna la derecha o la extrema derecha y entonces lo que hay que hacer es evitar el trasvase del Ebro porque el Ebro es de los aragoneses, etc. Me río yo de este artículo, que es que no puede haber un plan ideológico nacional si los ríos no son de todos los españoles a través del Estado, de todos los españoles. Me río yo de todo esto. Sigamos. Y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. 25. Bases del régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y general de todos los medios de comunicación social sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. Decidlo vosotros. Equilicua. Sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública. A ver, decidlo. Sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías, como ya hay en Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias, por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Es que hasta Madrid podría tener su propia policía. Hasta Castilla y León podría tener su propia policía, como si fuesen los pseudopolicías del Señor de los Anillos, de la comarca de los hobbits. Bueno, ya lo he dicho. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar, quito el post-it para leer, el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. O sea, el CIS, el INE, etc. Centro de Investigaciones Sociológicas, Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones parecidas. Y 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Pero eso también lo puede hacer una comunidad autónoma por su cuenta, con la connivencia del Estado. Atención, artículo 149.2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. ¿Cómo se facilita esa comunicación cultural? Mediante subvención a traductores simultáneos en el Congreso de los Diputados que traduzcan del español al catalán, al vasco o al gallego, costando centenares de miles de euros a todos los españoles, cuando todos los diputados saben hablar perfectamente español. Ahí no se está fomentando la cultura, lo que se está haciendo es disolver España. Disolver España incluso lingüísticamente para que nadie se entienda y haya una torre de Babel en el propio Congreso de los Diputados. Y quieren que en el Senado sea peor para que sea aún más una cámara territorial. 149.3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Modelo descentralizado. Pero el artículo 150.1 dice lo siguiente, añade: las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Con lo cual, las prevenciones del artículo 149.3 quedan en contradicción con lo que dice ya nada más iniciarse el artículo 150.1. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Y luego, 150.2. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá, en cada caso,
la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. El 150.2 contradiciendo al 150.1 y, por supuesto, al 149.3. ¿Realmente qué significa esto? Que no hay límites reales a las competencias estatales que una comunidad autónoma puede tener para sí, puede obtener. Desastroso esta Constitución. Esta Constitución es basura y no lo digo por mal meterme con ella, es porque es una absoluta basura a nivel lógico formal, está lleno de contradicciones, a nivel filosófico, ontológico, práctico, jurídico, es una auténtica desfachatez. Es tan mala que tiene que estar hecha adrede para que sea mala. Y ahora el punto 3 intenta corregir el punto 2, con lo cual se ve que aquí ha habido unos debates entre ponentes constitucionales que han tenido que ser ridículos. El 150.3 dice lo siguiente: el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de toda Cámara, de cada Cámara, Congreso y Senado, pifostio, la apreciación de esta necesidad. Fijaros lo que es intentar corregir una cosa que ya es que es incorregible. Es que es incorregible a niveles de pura lógica formal. Ni siquiera hay que ser excesivamente profundo a nivel ontológico para entender lo chapucero que es todo. Lo chapucero que es todo esto de la Constitución española. E incluso, atención, la risa. Artículo 151.1. ¿Os acordáis de lo que se decía en el 148.2 de los 5 años? Pues ahora dice el artículo 151.1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Luego en el resto del artículo 151 se especifican los procedimientos. Y el 143.2 afirma que la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. Es decir, que un artículo de la Constitución dice una cosa y otro dice la contraria. Los que os habéis preparado una oposición y os habéis tenido que estudiar la oposición, ¿me queréis decir en la caja de comentarios o en el chat si en serio no os habéis dado cuenta de estas contradicciones? ¿O estabais pensando evidentemente en sacaros la plaza y ya está? Y vivir del Estado. Y para el Estado. Y por el Estado. ¿En serio no os habéis dado cuenta de las flagrantes contradicciones que tiene el texto constitucional? Unos artículos contra otros. Aquí Fraga discutiendo con Soletura, Herrero de Miñón, Miquel Roca y muchos otros para tratar de salvar las aguas de algo que era tremendamente ya contradictorio en sí mismo. El consenso, que dicen, bueno, el consenso solo es posible en los cementerios, que diría el Voz. El Voz no es Bruce Springsteen, buscadlo en internet. Y aquí tenemos el famoso artículo 155, el que aplicó Rajoy para contener el golpe secesionista en Cataluña en el año 2017. 155.1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Pero claro, si es que, ¿cómo no se va a aplicar cuando ocurre lo que ocurre con los artículos que se contradicen que he expuesto antes? Y se tendría que haber aplicado más veces en otras ocasiones y en otras comunidades autónomas. 155.2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá
dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Artículo 156.1. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 156.2. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado, cuando son Estado, o supuestamente deberían serlo, para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de acuerdo con las leyes y los estatutos. Y si nos vamos al artículo siguiente, el 157, dice, el punto 1, que los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por A. Atención. Es que esto os lo estoy leyendo para que os deis cuenta del nivel de descentralización y de contradicciones y de guirigay que supone la organización territorial del Estado español, de la cual se aprovechan los que quieren destruir España. Porque es la propia Constitución la que garantiza que ellos puedan centrifugar España. Decía 157.1. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por A. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. Recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. B. Sus propios impuestos. ¿Qué es esto, por favor? Tasas y contribuciones especiales. C. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. D. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. E. El producto de las operaciones de crédito. 2. 157.2. Las comunidades autónomas no podrán, en ningún caso, adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Y 157.3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente, apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. Descentralismo casi absoluto. Absoluto no puede ser del todo, pero es muy profundo, muy avanzado, el que garantiza este texto constitucional que nos rige desde el año 1978. Artículo 158.1. En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 158.2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. El título 9 sobre el Tribunal Constitucional no lo voy a leer porque yo ya he dicho que yo considero que el Tribunal Constitucional debe ser abolido por completo, porque este tribunal es una institución independiente de los partidos políticos simplemente para influir sobre lo que ya la Constitución destruye de por sí, desconfigura de por sí y diluye de por sí. Por tanto, el título 10 sobra por completo. Y vamos al título 10, el último título de la Constitución del 78, que es el que tiene que ver con la reforma constitucional, que parte de la iniciativa de la reforma de los apartados 1 y 2 del artículo 87. Que dice así: la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Artículo 87.1. Y artículo 87.2 dice que las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la asamblea encargada de su defensa. Todo eso corresponde, todo eso está conectado con el que ya he leído antes, con el artículo 166 de la Constitución. Y atención, el título 10 ejemplifica lo difícil, absolutamente difícil o casi imposible que resulta reformar esta chapuza de texto constitucional. Artículo 167, punto 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, Congreso y Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 167.2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior
y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Al final, todo va a depender, en última instancia, del reparto de escaños entre los partidos políticos en el Congreso de los Diputados para reformar la Constitución. ¿En qué sentido? Pues tal y como está el Congreso ahora, podría ser un sentido que profundice más en la disolución de España en Europa. 167.3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esto lo pide Podemos, por cierto, y no se puede lograr sin pasar por los artículos 167.1 y punto 2. Pero lo que Podemos intenta es solo enfrentar a lo que ellos entienden por las masas a el propio orden constitucional, o mejor dicho, con las instituciones políticas, que son vectores descendentes versus los ascendentes que Podemos quiere manejar. Es decir, que la reforma federal / confederal y plurinacionalista que Podemos, Sumar y antes Más País del fenecido descanse en paz Íñigo Errejón y otros quieren realizar, también los secesionistas, parte precisamente de esto que he leído en el artículo 167.3, que repito, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Artículo 168.1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección primera del título 1 o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. 168.2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Y 168.3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Referéndum en el que tendrán que votar todos los españoles mayores de 18 años. ¿Esto qué garantiza? Nada, porque si la dirección que es confederal y centrifugadora ya presente de por sí en la propia Constitución es votada por la mayoría social en un referéndum, apaga y vámonos. No todo es votable, no todo es decidible. La unidad de España no es votable, la unidad de España no es decidible. Y atención, artículo 169, que es el último, no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, es decir, estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. Y vamos a las disposiciones adicionales, porque estas disposiciones adicionales también rompen la soberanía nacional y centrifugan España. Disposición adicional primera. Se supone que son disposiciones que regulan excepciones que confirman la regla. Y la regla sería la propia norma constitucional. Pero atención, disposición adicional primera dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, Navarra y País Vasco. Es decir, que se supone que defiende la igualdad de todos los españoles ante la ley, pero la disposición adicional primera, junto con otros artículos que ya he mencionado, también rompe la igualdad ante la ley porque ampara y respeta los derechos históricos, que no se sabe por qué son históricos, y por qué los vascos y los navarros tienen esos derechos históricos que no puedan tener un madrileño, que no puedan tener un asturiano, de los territorios forales. Cuidado, que la defensa de los privilegios forales, de los cupos vasco-navarros, son defendidos desde los abertzales y los jeltzales, es decir, Bildu, Sortu, que son ilegales pero se mueven internacionalmente en Cuba, en Venezuela, etc., hasta el PNV, Partido Nacionalista Vasco, e incluso por el PP y el PSOE, y en Navarra por la Unión del Pueblo Navarro, que es la marca blanca en Navarra del Partido Popular. Y sigue la disposición adicional primera, diciendo: la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Madre mía. Menos mal que dices esto. Temía que esto nos llevara a un desideratum. Es que da exactamente igual. Disposición adicional tercera. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma
o en su caso del órgano provisional autonómico. Cuarta, en las comunidades autónomas donde tengan su sede más de una audiencia territorial, los estatutos de autonomía respectivos podrán mantener las existentes distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de esta. Y luego vienen las disposiciones transitorias, las cuales supuestamente pues facilitan el tránsito, o facilitaron en su día el tránsito de la dictadura de Franco al régimen del 78, a la democracia liberal burguesa avanzada que tenemos. Y vamos a la disposición transitoria cuarta, que también rompe, en el fondo, la unidad de España o la hace peligrar fuertemente, porque dice lo siguiente. 1. En el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, volvemos a él, porque el 143 dice, y ya lo he leído antes, que en el ejercicio del derecho a la autonomía / autodeterminación reconocido en el artículo 2 de la Constitución, nación, nacionalidades y regiones, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. 143.2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. Y 143.3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Sigue diciendo la disposición transitoria cuarta que la iniciativa corresponde, en el caso de Navarra y a los efectos de su incorporación al Consejo General Vasco, al régimen autonómico que le sustituya, corresponde, decía, al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. No dice qué tipo de mayoría, 3/5, 2/3, etc. O sea que la mitad más uno valdría. Para la validez de dicha iniciativa será preciso además que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Eso permitiría incluso constituir la comunidad autónoma de Euskal Herria, si nos ponemos finos. Y el punto 2 de la disposición transitoria cuarta dice que si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del órgano foral competente y en todo caso cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143 y particularmente el punto 3 del mismo. Y bien, esto es todo lo que tenía que comentar y que leer y que criticar de la Constitución Española de 1978. Una Constitución, como habéis podido comprobar, con artículos que se contradicen unos con otros, con artículos y puntos de artículos que se contradicen unos con otros dentro del mismo artículo, una auténtica chapuza donde algunos intentaban arreglar el desaguisado del punto anterior dentro del mismo artículo, una Constitución que disuelve la nación española en nacionalidades y regiones, amparado por el completo título octavo de la Constitución, donde no hay igualdad ante la ley porque el rey no es igual a todos los españoles, es un monigote que depende en todas sus funciones del presidente del gobierno de turno, es una Constitución ideológicamente socialdemócrata, como se dice en el artículo 1 de su Constitución, y es una socialdemocracia desmarxistizada y por tanto tendente al liberalismo, es decir, social liberal, y al mismo tiempo es una Constitución que no respeta la igualdad ante la ley porque permite y otorga privilegios a los ciudadanos españoles que viven en País Vasco y Navarra en comunidades con cupo heredado además de los fueros históricos medievales y después modernos e incluso franquistas, aunque los fueros se conservaron en Álava y Navarra y en Vizcaya y en Guipúzcoa durante el franquismo no, porque estas dos provincias fueron leales a la Segunda República y las otras no. Pero sin embargo ahora se han conservado en todo su esplendor en las 3 provincias vascas y en Navarra. Por tanto, una Constitución en la que además la soberanía nacional a nivel económico y por tanto jurídico-político está anegada porque en la reforma express del artículo 135 y del punto 3 de ese artículo se dice que todos los presupuestos que España establezca a nivel regional y nacional dependen de lo que diga la Unión Europea y que al mismo tiempo nuestra Constitución puede estar subordinada a tratados internacionales. En definitiva,
una basura de constitución que centrifuga y disuelve la soberanía nacional española en la Unión Europea, que establece desigualdades ante la ley y privilegios, que tiende hacia un proceso centrifugador federal / incluso confederal que destruye y balcaniza España. 4, que habla de una comunidad histórica que no dice cuál es, que podría ser perfectamente el Magreb o Europa, porque tendría que ser la hispanidad o la iberofonía. Yo diría que tendría que ser la iberofonía. 5, que tiene un rey que es jefe del Estado, que no sirve absolutamente para nada, sino para refrendar los desaguisados que el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera PSOE y su hermano tonto el PP deciden, más las sucursales o subcontratas del PSOE, que son Sumar, Podemos y Más País, por no hablar de otros partidos como Vox, que están supeditados a Estados Unidos e Israel, y, en definitiva, un texto absolutamente chapucero que no pone coto a las competencias autonómicas que pueden tener estas comunidades autónomas de parte del Estado. No hay veto, no hay frontera. Es decir, que en cualquier momento podríamos convertirnos en una cutre versión del Imperio Austrohúngaro. La crítica de la Constitución española debe ser pública y debe ser destructiva de la misma Constitución, como diría Antonio García Trevijano, porque toda la crítica que no sea destructiva es mero asesoramiento. Y bien, no tengo nada más que deciros al respecto. Ahora viene la cuña de cierre de los vídeos. Hasta pronto. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.